Eh, Estamos en el ciclo, este ciclo está pensado para legisladores, para candidatos a legisladores, pero también para ustedes que están interesados en la política. Para nosotros es muy importante vuestra participación en la vida cotidiana, dar herramientas para poder discutir, para poder hablar, para poder contar a la gente, porque tenemos este año elecciones parlamentarias y además de ejecutivas, pero elecciones parlamentarias, y es importante tener herramientas para el discurso, para el diálogo y para la interacción. Y entonces Torchi nos va a contar los secretos del mundo parlamentario. Esto es cómo es el mundo parlamentario, cómo son las interacciones, cómo son adentro las instituciones parlamentarias y cuáles son las cosas importantes que tenemos que saber, porque las instituciones parlamentarias son esenciales para la construcción de la vida comunitaria. El doctor Pérez Bourgón, digo, si leo tu currículum, Torche, voy a decir que has dado infinidad, has formado infinidad de personas. Yo creo que esto es lo más importante, y además has acompañado a infinidad de personas que han sido miembros de los parlamentos, ayudándolos en su tarea, ¿no? Ayudándolos a aprovechar lo más posible su función legislativa con calidad, con su responsabilidad. Yo no sé si entre ustedes hay gente que está en el mundo legislativo. Yo tengo una larga historia en ese mundo y les puedo asegurar que tener quien te ayude para poder construir leyes de todo tipo, reglamentaciones de todo tipo, es una necesidad importantísima, y por lo tanto, Torchi, has ayudado mucho a la calidad del trabajo legislativo. Así que Gracias. con este antecedente te escuchamos. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar. Luego les mandaremos por los canales habituales los próximos encuentros. Bueno, adelante, muchas gracias. Gracias a vos, Eduardo. Bueno, muchas gracias a los asistentes. Eh, yo no sé muchas cosas, pero como me van cambiando el auditorio, yo digo siempre lo mismo y parecen siempre novedades, pero no es así. Aunque algunos son reincidentes. Siempre en casi todos los cursos encuentro alguno que ya me ha sufrido antes. Y bueno, qué sé yo, hay gente que no es herramienta. Es así. Eh, Hoy voy a tener que hacer una especie de síntesis entre lo que iba a dar el otro día Alejandra Esbetas, que por razones no es el caso hablar ahora, no pudo darla, y la que iba a dar yo sobre organización y funcionamiento de los poderes del Estado, del poder legislativo. Y la semana que viene vamos a dar la otra parte, que es las relaciones entre los poderes del Estado. Como la clase de hoy o la charla de hoy, como debo sintetizar dos, lo que les voy a pedir es, yo voy a tratar de comprimirlo lo más posible, pero el tiempo va a ser escaso. Con lo cual, lo que les propongo es que las preguntas no las hagamos hoy, que no vamos a tener casi tiempo, y dejémoslas para la semana que viene. Te voy a comprimir un poco la otra charla, porque además en la segunda charla de la semana que viene también se van a aclarar cosas de ahora. Esto es más o menos lo que les quería señalar y paso a compartirles pantalla. Bueno, creo que lo llaman curso de inducción a la función legislativa. Esto es lo que vamos a ver hoy. Es esta primera parte, que es la organización y funcionamiento de los parlamentos, pero hoy vamos a ver, como les dije, una mirada hacia adentro de los parlamentos. Vamos a analizar un poco cómo funciona internamente, porque es una cosa bastante compleja, se sabe bastante poco de los parlamentos, y esto sumado a yo diría, la irresponsabilidad de los medios de opinar sin saber,
produce que en general se critiquen las cosas que se hacen bien y se alaben las cosas que se hacen mal en los parlamentos. Eso es una lástima. Pero la gente tiene una visión casi contraria a la que debería tener del sistema del poder legislativo. Así que vamos a ir sin más preámbulos. Vamos a hablar mínimamente de la organización del Congreso. Yo no les voy a repetir las cosas que están en los libros porque esto no tiene sentido. Yo voy a tratar de darles información que no está en los libros, que la sabemos los que hemos estado. Esto Eduardo lo conoce perfectamente. Con Alejandra Esbetas hace muchísimos años que trabajamos juntos, con el doctor Fermino Bertone también. Alguna vez me dijeron que el mundo parlamentario es como una iglesia. Mejor dicho, es como un vitró de una iglesia. Solamente estando adentro se ve bien. De afuera no se puede conocer. Y esto es lo que voy a tratar de más o menos indicarles en la charla de hoy. El Congreso Nacional tiene dos cámaras, esto ustedes lo saben, el Senado y la Cámara de Diputados, pero además hay otros tres organismos en el Congreso, que es la biblioteca, la imprenta y la obra social. Por eso cuando se habla del personal que tiene el Congreso, casi nadie sabe esto. La biblioteca del Congreso es, junto con la Biblioteca Nacional, las bibliotecas más grandes que tiene el país. Esto lleva mucha gente. La imprenta del Congreso yo no sé cómo está funcionando ahora, yo del Congreso desde hace unos años, hoy todo lo que es imprenta, o sea, papel impreso ha cambiado drásticamente, con lo cual no sé en qué está, pero la imprenta del Congreso es una cosa fenomenal. Era, por ejemplo, la que imprimía los padrones electorales. Hola, Y bueno, la obra social es una obra social para bastante gente. le oigo. ¿Cómo? No sé si alguien habló. O sea, todos estos organismos también forman parte del Congreso Nacional. Por supuesto, lo central son las cámaras legislativas, obviamente, pero lo otro también existe. Y no hay que asustarse con eso. Para que ustedes tengan una idea, ¿saben qué depende de la biblioteca del Congreso de Estados Unidos? Un jardín botánico. Hay un jardín botánico que depende de la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Fíjense qué cosa curiosa. Bien. Estos organismos están administrados por ambas cámaras en un sistema que no vale la pena ver. Las legislaturas provinciales, tenemos 8 legislaturas que son bicamerales. Son todas de las provincias viejas, digamos, de las de antes de 1853. Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Salta, San Luis y Santa Fe. Las otras 16, entre las cuales hay provincias viejas como Córdoba, Jujuy, La Rioja y de alguna otra que no me acuerdo, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán, son unicamerales. Hay 16 legislaturas unicamerales y 8 legislaturas bicamerales. Esto da un total de 32 cámaras legislativas provinciales en el país. Algunos se preguntarán para qué tenemos bicameralidad en las legislaturas provinciales. Bueno, les voy a decir una cosa. En Estados Unidos, salvo el estado de Nebraska, son todos bicamerales. Absolutamente todos bicamerales. Y la cantidad de legisladores promedio en las cámaras de las legislaturas estaduales en Estados Unidos es el doble de la Argentina. Bien, sigamos. La Cámara de Diputados tiene 257 integrantes que representan al pueblo de la nación. Y la cantidad es medio complicada de digerir, porque Buenos Aires tiene 70 diputados, la Capital Federal tiene 25, Santa Fe tiene 19, Córdoba tiene 18. Después hay Mendoza con 10, Entre Ríos y Tucumán con 9. Hay 5 provincias que tienen 7, que son Chaco, Corrientes, Misiones, Salta y Santiago del Estero. 2 provincias con 6, que son Jujuy y San Juan. Y todas las demás provincias tienen 5 diputados nacionales. Esto no es tan fácil de manejar cuando uno piensa políticamente el país. Porque fíjense una cosa, todo lo que en un momento se llamó Plan Belgrano o Norte Grande, o sea, todo el norte, Corrientes, es decir, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja y Catamarca, todo eso suma 65 diputados. Todas las provincias cordilleranas, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, suma 64 diputados. Toda la Patagonia suma 30 diputados. La provincia de Buenos Aires sola tiene 70.
Si a la provincia de Buenos Aires le sumamos la ciudad con 25, que siempre ha tenido los mismos intereses que la provincia, y le sumamos Santa Fe y Córdoba, y si quieren Entre Ríos, la Pampa Húmeda, juntamos más de 140 diputados. En estas condiciones, ¿cómo hace la minería con 64 diputados para competir con el trigo de 140? Es muy difícil. Esto es un problema que me parece que el país tendría que pensarlo bien y ver cómo se puede resolver. Bien, sigamos. El sistema de elección de los diputados es sistema proporcional DONT. Esto se aplica desde el año 63. Antes, primero lista completa, después lista incompleta. Hubo alguna época de circunscripción uninominal. Desde el año 63 el sistema de elección es sistema DONT, o sea, el sistema de repartición proporcional. Los diputados duran 4 años, se renuevan por mitades cada 2. ¿Cada cuánto se votan diputados nacionales en cada provincia? Cada 2 años. Cada provincia, cada 2 años, elige la mitad de sus diputados. Por supuesto, la mitad en las provincias que son pares. En las que tiene 7, elige un año o 4, en la elección siguiente 3. Cada provincia elige la mitad de sus diputados cada 2 años. El Senado tiene 72 integrantes. Parecería que representa a las provincias, yo creo que no. Yo creo que representaban a las provincias, pero no las representan más, pero esto sería motivo de otra discusión. Tiene un sistema de elección directa, un sistema de lista incompleta. El artículo 54 de la Constitución dice que el Senado tiene, cada provincia tiene 2 senadores por el partido que gana y 1 senador por el partido que sigue. Si el partido que gana saca un voto más que el partido que le sigue, se lleva 2 senadores y el otro 1. Si el partido que gana tiene el 99% de los votos y el otro tiene 1%, se lleva 2 y el otro 1. Si este es el sistema de lista incompleta que empezó a funcionar en el país con la ley Peña, pero bueno, esto es el modo en que están hechas la elección de senadores en el país. Los senadores duran 6 años, son renovables, la Cámara se renueva por tercios cada 2. ¿Cada cuánto se votan senadores nacionales en cada provincia? Bueno, acá no podemos hacer lo mismo que en la Cámara de Diputados. Porque si nosotros vamos a elegir 3 senadores, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, hay que elegirlos todos al mismo tiempo. Si no, ¿cómo hacemos para elegir al senador de la minoría? ¿Cómo hacemos para una carrera que el que pierde es el que gana? No hay manera de hacerlo. Entonces, en la composición del Senado, cada provincia elige senadores cada 6 años. Cada 6 años la provincia elige todos sus senadores, o sea, los 3. Y hay 2 elecciones en las cuales no elige senadores y en la siguiente vuelve a elegir a renovar esos senadores. Esto es en cuanto a la organización del Congreso. Las funciones del cuerpo parlamentario. Ustedes habrán escuchado seguramente que se atribuyen al cuerpo parlamentario 3 funciones: legislar, controlar y representar. Yo con la tercera no estoy de acuerdo, porque me parece que representar no es una función. Representar es el sustento de todas las funciones. El Poder Legislativo puede legislar porque es representativo y puede controlar porque es representativo, pero representar en sí mismo no es una función, es el sustento de las demás. El mandatario no tiene como función ser mandatario, el mandatario tiene como función hacer las cosas que el mandante le indica. Y acuérdense que siempre el Poder Legislativo es mucho más representativo que el Poder Ejecutivo. Las 2 elecciones más abrumadoramente ganadas en Argentina en la historia de las presidencias fue Irigoyen en 1930 y Perón en septiembre del 73, que fueron como 61, 61 y pico %. Más que eso nunca jamás hubo en el Ejecutivo. Pero en el Legislativo siempre hay una representación del 85% para arriba, o 80, por lo menos 80% para arriba. ¿Por qué? Porque al Poder Legislativo entra todo ese bodoque que se lleva el Ejecutivo, pero además entran las minorías. Por eso la representatividad que tiene el Poder Legislativo siempre es mucho mayor que la que tiene el Poder Ejecutivo. ¿Cómo es esa representación en la Cámara de Diputados? Acá hay una cierta confusión, incluso muchas veces entre los mismos diputados. ¿Cada diputado representa al pueblo? No, no es así. No es que cada diputado represente al pueblo. ¿El cuerpo representa a cada ciudadano? Tampoco. No es que el cuerpo represente a cada ciudadano.
cada diputado representa un sector del pueblo y entre todos representan a todos. No es así. Esto sería una asamblea de delegados. El sistema de representación que tiene la Cámara de Diputados es muy diferente. El diputado integra un cuerpo que en su conjunto representa al conjunto de la sociedad. La Cámara de Diputados en su conjunto representa al conjunto de la sociedad y el diputado integra ese cuerpo. Esto es bastante viejo, ¿eh? Los diputados de las Provincias Unidas son diputados de la nación en general, sin perder por esto la denominación del pueblo que debe su nombramiento, no pudiendo de ningún modo obrar en comisión. ¿Saben de cuándo es esto? Esto es de la Asamblea del año 13, o sea, hace 220 años. Parece que algunos todavía no se han enterado. Y por las dudas, el proyecto de constitución de Alberdi era muy claro. La Cámara de Diputados representa a la nación en globo y sus miembros son elegidos por el pueblo de las provincias que se consideran a ese fin como distritos electorales de un solo Estado. Cada diputado representa a la nación, no al pueblo que lo elige. Esto es importante porque muchas veces yo he escuchado, el diputado dice, no, yo soy diputado, qué sé yo, por Mendoza y tengo que defender los intereses de Mendoza. No es así. El diputado no está para defender los intereses de su provincia o de su sector. Está ahí para que entre todos busquemos una solución que haga al bien común. Por supuesto, con la óptica propia. Por supuesto, no piensa igual sobre un tema un diputado de Salta que un diputado de Chubut. Si es un tema de pesca marítima, por ejemplo, al diputado de Chubut le importa mucho, al Santiago del Estero no creo que le importe demasiado. Pero el concepto no es que yo represento, no es una asamblea de delegados, no es yo represento a este sector y por lo tanto tengo que defender ese sector. No es así. Esto se da para los diputados nacionales, provinciales y para los consejos deliberantes también. Vamos a ver un poquito los legisladores. El estatus del legislador. Tenemos, el legislador tiene obligaciones, tiene derechos y esto que se llaman inmunidades o privilegios, vamos a ver de qué se tratan un poco, cuáles son. Estos están contemplados en la respectiva constitución, nacional o provincial, o carta orgánica en el tema de los municipios, y en el reglamento propio del cuerpo. Las obligaciones del legislador, esto es casi absolutamente general, asistencia a sesiones y prohibición de ausentarse. Tiene obligación de asistir a las sesiones. En nuestro sistema legislativo, después le voy a contar una pequeña anécdota de Inglaterra que es un poco diferente. En muchos lugares es obligatoria la asistencia a las reuniones de comisión. Muchos lugares, pero no en todos. Por ejemplo, en el Senado Nacional es obligatoria, en la Cámara de Diputados no lo es. Eso no quiere decir que no vayan, van, pero no es una obligación taxativamente puesta en alguna reglamentación. Algunas reglas que sí son comunes en general, referidas al debate en la sesión. El orador debe evitar designar a los legisladores por sus nombres. Por eso la palabra preopinante se usa tanto en las cámaras legislativas. El diputado preopinante, el senador preopinante, el concejal preopinante, no es un apellido que tienen muchos, ojo, es el que habló antes. Porque no corresponde decir el senador fulano de tal o el diputado fulano de tal. Debe dirigirse al presidente o a los legisladores en general, al presidente o a la Cámara, pero en conjunto y no particularizando. Están prohibidas las soluciones irrespetuosas, esto por supuesto, más allá el privilegio que tiene el legislador de no ser molestado por lo que dice, que esto ya lo vamos a ver. Están prohibidas las soluciones irrespetuosas y puede ser sancionado por la Cámara por ese motivo. Y esta es una cosa importante, está prohibido leer los discursos. En algunos lugares no lo tienen, y yo les aseguro que no hay cosa más aburrida que un discurso parlamentario leído. Y esto se nota, ¿Por qué está prohibido leer los discursos? Porque lo que se quiere es que el que habla es el diputado, no el que le escribió el discurso y el diputado lo lea. Esto es una buena práctica de casi todos los parlamentos del mundo. Es más, en otros parlamentos el diputado no habla desde su banca, sino desde un atril que está adelante, con lo cual ahí no puede estar leyendo. Y otra obligación, también bastante maltrecha últimamente, es la obligación de votar. El diputado tiene obligación de votar. La abstención está en principio prohibida en los reglamentos.
Ningún diputado puede abstenerse de votar sin permiso de la Cámara, dicen, o sin permiso de la presidencia. Sin embargo, cada vez se ha hecho más costumbre esto de abstenerse, eso no corresponde. El diputado está ahí para decidir, por sí o por no, pero tiene que decidir. Esto de haber generalizado las abstenciones da algunos resultados que son casi escandalosos. Hace un año, un par de años, en Santa Fe se aprobó una ley, la Cámara de Diputados tiene 50 miembros, se aprobó una ley con 12 votos positivos, porque unos poquitos votaron negativamente y los demás se abstuvieron. Esto es una burla al sistema. 12 no es una mayoría suficiente como para tomar una decisión que teóricamente involucra a 50. Además de obligaciones, por supuesto, tienen derechos. La iniciativa legislativa es una de ellas. Vamos a hablar algo más la charla próxima sobre el tema. Tienen derecho a presentar proyectos en su Cámara, no en cualquier lado. Participar en las comisiones, aunque no la integre, tiene derecho a participar en las discusiones de la comisión. Por supuesto, tiene derecho a una remuneración. Interesante esto, yo he escuchado varias veces que los diputados deberían ser ad honorem, porque por eso la Cámara se llama honorable y cosas por el estilo. Eso es un disparate, un verdadero disparate. En primer lugar, porque el reglamento de la Cámara de Diputados lo dice muy clarito. La que es honorable es la Cámara y no los diputados cada uno en particular. Dice el reglamento que no tiene ningún tratamiento especial. Y además es interesante cuando Luis XVIII, no, sí, 18, ¿no? Le presenta a Talleyrand su proyecto de, o mejor dicho, Talleyrand le presenta al rey su proyecto de constitución. Bueno, le dice, acá falta, no, perdón, el rey le presenta, y Talleyrand le dice, acá falta la remuneración de los legisladores. Y el rey dice, no, eso es un puesto honorario. Tiene que ser ad honorem, tiene que ser sin remuneración. Y Talleyrand le dijo, nos van a salir muchísimo más caros si hacemos eso. Así que mejor no inventemos cosas que ya hace 200 años, 280 años están resueltas. Respecto de las inmunidades, hay una inmunidad que es la inmunidad de palabra o de opinión. ¿Esto qué es? Que el legislador no puede ser acusado, la Constitución Nacional dice, ni molestado judicialmente por las opiniones que emite en el cumplimiento de su función. A veces lo que no se sabe mucho, o no se analiza bien, como lo vamos a ver en un ratito, es que el diputado no ejerce su función solamente en el recinto, en la sesión. Tiene muchos otros lugares de trabajo y en todos esos tiene derecho a opinar sin que se lo moleste siquiera judicialmente. Ha habido algunos casos bastante ridículos, diría yo, porque esto ya no me parece que quepa otra palabra. Sobre el fin del gobierno de Cristina Kirchner, un grupo de diputados de la oposición firmó un documento que decía que se comprometían a no tratar ningún pliego que mandara el gobierno para nombrar a miembros de la Corte. Había una vacante, yo no me acuerdo bien cómo era. Lo cierto es que un grupo de senadores firmó ese documento. Hubo un abogado que se le ocurrió hacerles una denuncia penal por no sé qué cosa, y lo peor es que se la aceptaron. Eso es gravísimo. En el juzgado deberían haberle dicho, señor, esto déjelo en el correo, si quieren, porque acá no lo puede dejar. Acá no podemos admitir una denuncia a alguien porque, a un legislador por lo que opina. También tuvo un problema Federico Pinedo, que tuvo una acusación por un proyecto que había presentado. Un disparate, absoluto disparate. Y el fiscal lo citó o le mandó o le pidió explicaciones o no sé qué. Disparate total. Yo creo que esto es muy grave lo que está pasando en estas cuestiones. La otra inmunidad que tienen los legisladores es la inmunidad de arresto. La inmunidad de arresto es que no se lo puede meter preso sin permiso de la Cámara a la que pertenece. Son los famosos fueros. Acá hay una relativa confusión. Los fueros no es un derecho del legislador. Los fueros son una obligación de los demás poderes del Estado. Por eso de renunciar a los fueros no se puede hacer.
yo tengo derecho a que ninguno de ustedes me mate, pero yo puedo renunciar a ese derecho. Yo puedo decir, autorizo a fulano de tal a que me mate. Si el tipo me mata, no puede ir al juez y decir, no, pero no me autorizó. No, no, viejo, usted me encana igual. Usted no puede, ese derecho no lo puede renunciar. La inmunidad de arresto no es renunciable por parte de los legisladores. Acá en algún momento se puso de moda que renuncio a mi fuero, que qué sé yo, no se puede, porque la idea es que ni el Ejecutivo ni el Judicial pueden meterlo preso sin permiso de la Cámara. Y esto tiene su razón de ser, porque si no, nosotros correríamos el riesgo de que determinadas decisiones legislativas las terminara manejando el juez. Imagínense esas decisiones que quedaron muy justitas en el número, como puede haber sido, por ejemplo, en su momento la 1050 o el aborto. O el juez dice, uy, acá los números vienen mal, bueno, no, vamos a favorecer a que salga el aborto. Lo metemos preso a De Angeli, el Santiano, a Silvia Elías de Pérez, de Tucumana, a Federico Pinedo, algún otro más, los meto en cana. Está bien, los tengo que largar pasado mañana, pero mientras tanto la votación ya pasó y los números dieron al revés. ¿Mm? Es muy peligroso que los diputados o los senadores puedan ser arrestados. Le da un poder fenomenal al Ejecutivo y al Judicial que no tiene por qué ser. Vamos un poco a la organización ya interna del Congreso y algo sobre los cuerpos legislativos. ¿Cómo se organiza el Poder Judicial? ¿Cómo se define el procedimiento en el Poder Judicial? Hay leyes, las leyes orgánicas del Poder Judicial y las leyes de procedimientos administrativos. ¿Cómo se organiza el Poder Ejecutivo? ¿Cómo se define el procedimiento del Poder Ejecutivo? Hay leyes. Ley de ministerios, ley de procedimientos administrativos. Como ven, al Poder Judicial toda la organización y el funcionamiento se lo hacen de afuera. El Ejecutivo no se lo hacen totalmente de afuera, pero participan de afuera. El Congreso. En la práctica últimamente la ley de ministerios se está haciendo casi siempre desde De la Rúa en adelante, creo que se hizo todas las veces por decreto de necesidad y urgencia, salvo uno que fue por ley, por lo cual está un poco distorsionado esto, pero el concepto es que el Congreso participa en la organización y el funcionamiento del cuerpo del Poder Ejecutivo. ¿Cómo se organiza el Poder Legislativo y cómo se define el procedimiento del Poder Legislativo? Cada Cámara hará su reglamento, esto es lo que dice la Constitución. Cada Cámara hará su reglamento. Fíjense que el Poder Legislativo goza de una autonomía en su organización y funcionamiento de la que carecen los otros poderes del Estado. Y ni siquiera es el Poder Legislativo, cada Cámara es autónoma para organizarse. Esto pasa con algunos matices a lo mejor diferenciadores, en todo el país, en todas las legislaturas provinciales, en todos los consejos deliberantes. Cada Cámara hace su reglamento, pero ¿en verdad hay un reglamento de cada Cámara? Bueno, la verdad es que no. La verdad es que no. No hay reglamentos de la Cámara, salvo alguna excepción muy, muy curiosa. Algo por ahí en la Cámara de Diputados de Catamarca o alguna cosa así. Porque en realidad, si ustedes ven los reglamentos no son de la Cámara, los reglamentos son de la sesión. Como que de hecho fueron originalmente pensados para la sesión. Por eso, lo que aparece en el reglamento que no está vinculado a la sesión es, o mejor dicho, que no forma parte de la sesión, es porque está vinculado a la sesión, por ejemplo, los taquígrafos. Entonces, esto hace que pretender... hay una leyenda de que el origen de todos los reglamentos es algo que le encargó Rivadavia a Jeremías Bentham para la legislatura de la provincia de Buenos Aires. También Bertone tiene un trabajo muy interesante donde dice que en definitiva que no, pero lo que es cierto es que hay un trabajo de Bentham que se llama Táctica de las Asambleas Parlamentarias, o de las asambleas legislativas, porque Bentham, inglés, con una larga tradición parlamentaria, el país, ¿no? Inglaterra, lo hizo para facilitarle la tarea a los franceses que después de la revolución iban a empezar en esto y no tenían mayor experiencia.
Pero lo cierto es que si queremos saber cómo es el funcionamiento del cuerpo legislativo a través del reglamento, nos vamos a volver locos y va a ser casi imposible. Así que yo les propongo para eso otro camino. Y vamos a ver entonces algunos aspectos organizacionales de las cámaras del Congreso, de las legislaturas provinciales y de los consejos deliberantes. Vamos a ver la estructura organizativa primero, y siempre comento una fábula de Leonardo Castellani, no sé si alguno conoce a Leonardo Castellani. Yo creo que el tipo más inteligente que tuvo la Argentina del siglo XX, el sacerdote jesuita, después se fue de los jesuitas, siguió como sacerdote. Ha escrito desde tratados de teología hasta novelas policiales, ambas puntas incluidas, todo lo que se les ocurra. Y tiene, entre otras cosas, un libro de fábulas. Un libro de fábulas, o sea, las fábulas, ustedes saben, ¿no es cierto?, son esas cosas que uno lee de chico y entiende de grande. Bueno, este es muy interesante porque dice lo siguiente. La oveja y el carnero miraban al perro pastor. Dijo la oveja, qué tipo raro. Qué lindo tipo. Es un tipo raro, dijo el carnero. ¿Y qué es ser raro?, le preguntó la oveja. Ser raro es no ser como yo. Y esto es lo que nos pasa a veces cuando analizamos el Congreso. La organización del Congreso es muy diferente de la que estamos acostumbrados a ver. Y esto nos hace creer que el Congreso es raro. El Congreso no es raro, es distinto. Es distinto. No hay que creer que es raro porque no es lo que yo conozco. Suelo comentar una cosa interesante que me contó un amigo, un doctor en física de renombre mundial, que hace muchos años, debe ser como 30, ganó el premio Nobel de Física a un científico pakistaní. Hasta ahí está todo bien, pero lo que pasa es que él fue a recibir el premio con sus dos esposas, porque era musulmán y tenía dos esposas, una inglesa y la otra pakistaní. Para la gente de protocolo del Comité Nobel se le quemaron todos los papeles, porque ellos no sabían si estos van todos a la misma habitación, dos habitaciones, tres habitaciones, a las cenas va con una, va con las dos, una es la importante y la otra no tenían ni idea, pero esto no justifica por ese motivo decir que el matrimonio poligámico de los musulmanes es raro, es distinto, y hay que entender cómo es lo distinto para entender por qué es así. Con el Congreso pasa eso. Hay que entender por qué funciona así, no pensar que es raro, anárquico, desordenado, caótico y nada más, no es cierto. ¿Cómo es la estructura administrativa de la Cámara? Hay una presidencia, una secretaría administrativa, de la que cuelgan las áreas personal, contaduría, mantenimiento, finanzas, contabilidad, todo eso, y una secretaría parlamentaria que tiene que ver con el manejo propiamente parlamentario de la Cámara. Taquígrafos, despacho parlamentario, información parlamentaria, la mesa de entradas, comisiones, toda esta milonga. Esto es más o menos lo que tienen todas las legislaturas y consejos deliberantes, las cámaras legislativas y los consejos deliberantes del país. En algún caso, en Mendoza lo llaman, en vez de secretaría parlamentaria, secretaría legislativa, en vez de secretaría administrativa, secretaría habilitada. En Neuquén hay una sola secretaría con un adjunto administrativo y un adjunto parlamentario, ¿sí? Pocos variantes, pero más o menos este esquema es el mismo. Esta estructura es bastante parecida a la que estamos acostumbrados a ver. Ravioles de estructura, por decirlo fácil, que se hacen cada vez más pequeños y más específicos en su tarea. Presidencias, secretarías, direcciones, departamentos, divisiones, etc. ¿Cuál es la máxima autoridad de la estructura administrativa? Si yo les preguntara a micrófono abierto, seguramente casi todos dirían que es el presidente. No, no. La máxima autoridad es la Cámara en su conjunto. Esto es una particularidad de la organización, porque no hay organizaciones, por más grandes, multinacionales, que tengan un directorio de 257 miembros, por ejemplo. Y esto es lo que pasa en la Cámara de Diputados. Es la Cámara la máxima autoridad, que es la que dice que el presidente puede tener estas facultades o no tenerlas. En muchos casos es la Cámara la que lo elige además al presidente. No es el caso del Senado Nacional, por ejemplo, o los senados de las legislaturas bicamerales, o muchas legislaturas unicamerales, con la excepción de Chaco y Misiones, en las cuales el vicegobernador no tiene nada que ver. Es decir, en algunos casos, quién es el que preside está condicionado por otras normas ajenas al cuerpo legislativo, la Constitución, Carta Orgánica o lo que sea. Pero, ¿cuáles son las funciones que puede desarrollar? En general, están nada más que por voluntad de la Cámara.
Las secretarías son un punto clave en esto y no tenemos tiempo de desarrollar las funciones de la secretaría. La estabilidad a lo largo del tiempo, esto lo quiero destacar, porque durante mucho tiempo los secretarios de las cámaras legislativas duraban más allá de los cambios políticos de gobierno. Durante casi 25 años estuvieron los mismos 4 secretarios en el Congreso Nacional: Ocampo, Labugle, Obando y Sorondo. Casi 25 años estos 4. Salió un artículo muy lindo de Francisco de Dorañón y Bedia al respecto. Dice que había salido en un diarito de la época una caricatura de estos 4 con unas cuartetas que decía: saben del Congreso las cosas a fondo, Labugle y Ocampo, Obando y Sorondo. Y así iban su vida tranquilos pasando, Ocampo y Labugle, Sorondo y Obando. Pasaba el tiempo y seguía. Benigno Ocampo fue 43 años secretario del Senado, secretario parlamentario del Senado, y esos 43 años terminaron en el año 27, o sea, con el aluvión radical ya funcionando. David Zambrano renunció a su banca de senador en 1912 para ser secretario parlamentario de la Cámara y estuvo hasta el 30, un poco después todavía. Más allá de que gobernaban los conservadores o los radicales, David Zambrano seguía siendo el secretario parlamentario. Esto lamentablemente se politizó mal, creo yo, en el año 89, cuando tuvimos, hace años que no teníamos un cambio de gobierno, de signo político de gobierno en democracia, cuando termina su gobierno Alfonsín y asume Menem, y ahí se creó una tercera secretaría en la Cámara de Diputados, además de la parlamentaria y la administrativa, una secretaría de coordinación operativa, y se puso en el reglamento que estas 3 secretarías, 2 eran para el sector político de mayor cantidad de integrantes, y la tercera secretaría para que siguiera en orden de importancia numérica. Esto fue muy criticado por algunos, entre otros por Dorañón y Bedia, y se hizo una politización de las secretarías que no correspondía. La práctica demostró que había que dar un poco para atrás, y de hecho, por ejemplo, durante muchos años Juan Estrada fue el secretario parlamentario del Senado hasta poco antes de morir, digamos, ya era una persona muy mayor, un excelente funcionario con una experiencia fenomenal, secretario parlamentario del Senado. Él había estado también en la Cámara de Diputados. Ahora bien, si nosotros recorremos los pasillos del Congreso con esa estructura y le preguntamos a la gente dónde está su lugar de trabajo, se va a encontrar que hay un montón de gente que dice: no, yo ahí no estoy. Lo único que primero piensa uno es que soñó, que no. Porque lo que pasa es que hay otra estructura superpuesta con esta, que es la de los legisladores, que tienen su grupo de personas que colaboran con él, las comisiones, en las cuales hay gente de la Secretaría Parlamentaria, pero también trabaja gente que son los asesores de los diputados, la presidencia, que es la misma que en el otro, y por supuesto arriba de todo esto la Cámara. Fíjense que acá empiezan a verse algunas cuestiones diferentes. El asesor de un legislador, si viene el presidente de la Cámara y le da una orden, no tiene por qué hacerle caso, porque él no depende del presidente de la Cámara, él depende del legislador que lo tiene trabajando con él y nada más. Es el único que le puede dar órdenes. Estas son cosas que a veces no se entienden viendo desde afuera. En esta estructura legislativa hay una disociación entre la subordinación jerárquica, o sea, la facultad de dar directivas, de sancionar, y la subordinación funcional de la capacidad de dar directivas de trabajo. El legislador está sujeto jerárquicamente a la Cámara. La Cámara lo puede sancionar, pero no tiene ninguna autoridad la Cámara para indicarle de qué temas debe ocuparse. Al revés, las comisiones están subordinadas funcionalmente a la Cámara. Las comisiones no se ocupan de lo que quieren, sino de los temas que la Cámara le indica, pero no son susceptibles de ser sancionadas. Estos son algunos vericuetos raros que tenemos que ir viendo. Los legisladores están en los 3 estamentos de la estructura, y acá hay una cosa importantísima, que es que el flujo de directivas y trabajo funciona en sentido inverso. En cualquier organización, desde arriba vienen las órdenes, hacia abajo se van haciendo esas órdenes más precisas y más específicas, y
El producto final lo elabora el estamento inferior de la organización. El que lleva la carta no es don Juan Carlos Correo, el dueño del correo, es el cartero. El que fabrica el auto no es María Teresa Chevrolet, dueña de Chevrolet. Son los obreros que arman el coche. En cambio, en el cuerpo legislativo, el legislador elabora un proyecto, esto pasa a las comisiones, pasa a la presidencia, y es la Cámara, la máxima autoridad, la que le pone la frutilla final al postre. Es la que aprueba el proyecto de ley. O sea, el producto final lo hace la máxima autoridad. Esto es lo que también tiene algunas consecuencias que espero que tengamos tiempo de verlo, porque me parece que se está haciendo muy corto el tiempo. Bueno. Además de esto hay una estructura, además de la administrativa y de la legislativa, hay una estructura política. ¿Cómo es la estructura política? Es ni más ni menos que la Cámara dividida en bloques. Lo de los bloques políticos tiene sus bemoles que no tenemos tiempo de ver, porque, entre otras cosas, tanto el reglamento del Senado como de diputados no habla de partidos políticos, sino de afinidades políticas. Y en esta licuadora partidaria fenomenal que tenemos, los bloques son una cosa tremendamente inestable, tremendamente inestable. Esto complica el funcionamiento de la Cámara. Bien. Esas tres estructuras, entonces, son distinguibles conceptualmente, pero el reglamento no las distingue. Y de hecho, por ejemplo, cuando enumera las funciones del presidente, mezcla todo. Pero cuando el presidente dirige el debate o gira los proyectos a las comisiones, lo hace como presidente de la estructura legislativa. Cuando firma un contrato con una empresa para la limpieza del edificio, lo hace como presidente de la estructura administrativa. Cuando habla en nombre de la Cámara o asiste a las reuniones de gabinete, lo hace como presidente de la estructura política. Es la misma persona, pero son funciones distintas de acuerdo con la estructura con la que nos movemos. Tenemos entonces la estructura legislativa, administrativa y política, y la formalidad es decreciente de izquierda a derecha en el dibujo. La estructura administrativa es altamente formal. Los sueldos de un cuerpo legislativo se liquidan según la norma de liquidación de haberes. La contabilidad se lleva según la norma de contabilidad. Yo siempre digo por suerte, porque el día que definamos el grosor de los cables de los ascensores por acuerdos políticos, mejor usemos la escalera. La Secretaría Parlamentaria es un poco menos formal, pero también mantiene pues, bastante de formalidad. En la otra punta de la estructura política es casi exclusivamente informal. ¿Por qué? Porque la estructura política es las ganas de trabajar juntos y nada más. Y esto no requiere reglamentaciones específicas. Los muchachos que se juntan el sábado de la mañana a jugar al fútbol, el sábado de la noche a jugar al póker, no tienen un reglamento del grupo de amigos. Esto no quiere decir que no haya deberes, que no haya reglas que se cumplen, y todos las saben y las cumplen, pero no porque estén escritas. Esto es la diferencia también entre lo que es la formalidad de la estructura administrativa y la informalidad de la estructura política. ¿Para qué está el Congreso? ¿Cuál es la función del Congreso? Algunos dicen que legislar, por ejemplo. O sea, el Congreso, y esto es una crítica habitual de los locutores autopercibidos como periodistas y comentaristas políticos. ¡Qué barbaridad! El Congreso no ha sancionado más que no sé cuántas leyes. ¿Y qué? La función del Congreso no es hacer leyes. En 1908, Figueroa Alcorta retiró, presidente de la Nación, retiró todos los proyectos que había mandado el Congreso en extraordinarias, estábamos en periodos de extraordinarias, retiró todos los proyectos, con lo cual dejó al Congreso sin trabajo, y no contestó con eso, lo rodeó de policías y bomberos y no dejó entrar a nadie. Cuando el 1 de mayo, comienzo de las ordinarias, retomó su actividad del Congreso, se discutió esto y alguien dijo que el Congreso estaba bien cerrado porque estaba haciendo política. Frente a esto, Alejandro Carbó, un diputado santafesino, entrerriano, que fue después del compañero de fórmula de Lisandro de la Torre en el 16, dijo lo siguiente: las cámaras no son simples mecanismos de hacer leyes y tienen por sobre todas sus funciones la función política. Las cámaras tienen que hacer política.
Y para eso se valen de las leyes, pero su función no es hacer leyes. De la misma manera que la función de los jueces no es dictar sentencias, lo que tienen que hacer los jueces es hacer justicia. Esto lo dice la Constitución. No es mejor juez el que dicta más sentencias. Mejor juez es el que dicta sentencias más justas. Los jueces se valen de las sentencias para hacer justicia, pero la función sigue siendo, o el norte sigue siendo hacer justicia, para lo cual se valen de las sentencias. El Congreso, la legislatura, lo que tiene que hacer es hacer política, para lo cual se valen del dictado de leyes, entre otras cosas. Si la política es el arte y la ciencia de gobernar un Estado, entonces esa función política no es una política de discusión teórica, ideológica o abstracta, sino que tiene que ser una política aplicada en función de gobierno. Por eso, la usina verdadera, usina productiva de la organización es la estructura legislativa, particularmente el estamento de comisiones. Ahí es donde más fácil encauzar lo que es la presión informal de la estructura política dentro de los cánones de la formalidad burocrática, si se quiere, de la estructura administrativa. Ahí es donde confluyen ambas tensiones y ahí es donde estamos haciendo las cosas bien. Cuando alguna de las dos se superpone a la legislativa, andamos mal. ¿Para qué están las otras dos? La administrativa le brinda la logística. Para que la estructura legislativa funcione, alguien tiene que pagar la cuenta de luz, comprar papeles, comprar computadora, pagar los sueldos, todas estas cosas. Y además, alguien tiene que recibir los proyectos, caratularlos, registrarlos, caratular los expedientes, llevarlos a las comisiones, recibir los despachos de comisión, imprimirlos, todas estas cosas. Todo esto lo hace la estructura administrativa. Y la política lo que le da es la representatividad. La representatividad del Congreso, de la legislatura, está en la estructura política. Están en una interrelación permanente, aunque sean distinguibles, y un punto clave es la comisión de labor parlamentaria. La comisión de labor parlamentaria es la reunión que semanalmente se hace entre los presidentes de los bloques y las autoridades de la Casa para planear la sesión siguiente. Esta comisión de labor parlamentaria, como vemos, es el reflejo de la estructura política en la estructura legislativa. Bueno, muy rápido, estoy muy pasado de tiempo. El legislador, como les dije, no tiene un solo lugar de trabajo, una sola estación de trabajo que es el recinto. Tiene varias. Primero su oficina. Él ahí es donde prepara los proyectos, los estudia, analiza los proyectos de otros, se fija qué es lo que está pasando y demás. Eso está en el estamento inferior de la estructura legislativa. Pero además está en las comisiones. En las comisiones el legislador ya no se ocupa de los temas que él quiere, sino del tema que la comisión decidió tratar, y ya su tarea no es defender su posición, sino ver de qué manera logra acuerdos con los otros integrantes de la comisión. Esto está en ese lugar de la estructura legislativa. Después tenemos el recinto. El recinto no es el lugar donde se discuten los temas. El recinto, como me dijeron una vez muy acertadamente, es para la televisión. El recinto es para que la gente sepa qué es lo que se está tratando. ¿Se acuerdan aquello de que el pueblo quiere saber de qué se trata? Que estudiábamos el 25 de mayo de 1810. Bueno, el pueblo quiere saber de qué se trata, para eso está el recinto. Está ahí. El bloque. Este es otro factor importante que hay que tener en cuenta, porque más allá de que sean todos del mismo partido político, los intereses tienen un tironeo regional. No le interesa lo mismo la caña de azúcar al tucumano que al neuquino, por ejemplo. Lo que decíamos recién, la pesca le interesa al chubutense, no le interesa al santiagueño. Entonces, dentro de los bloques también hay que limar asperezas y fijarse cómo encuadramos esto. Si estamos teniendo que tomar una decisión de usar alconafta o usar gas en los automóviles, y los del sur van a estar en una posición, los del noroeste van a estar en otra. Entonces, todo esto son también acuerdos que hay que ir abrochando dentro de los bloques. Y además, esto está en la estructura política, y además hay otra estación que a veces no se tiene en cuenta, que es el distrito. El diputado dura 4 años, senador 6. Después de eso tiene que volver a poner la carita a ver si lo votan o no. Él no puede abandonar el distrito. El diputado que se instala en Buenos Aires y se queda acá, chao, no vuelve a la Cámara. Esto también es muy importante.
Esto tiene dos consecuencias interesantes. Uno es el perfil de los colaboradores. Depende para qué necesite yo a mi colaborador, voy a tener un perfil u otro. Si yo quiero a alguien que me ayude a preparar mis discursos en el recinto, voy a necesitar a alguien que sea razonablemente compatible con mi ideología, con mi modo de pensar. Pero si yo lo que necesito es alguien que me mantenga los papeles ordenados en la oficina y atienda bien el teléfono y atienda cortésmente a toda la gente que viene a verme, la verdad que me da lo mismo de qué partido político es esa persona. Si yo necesito a alguien para que me cuide el gallinero en el distrito, necesito a alguien que sea del partido. Pero si yo integro a la comisión de siderurgia y quiero un especialista en siderurgia, me da lo mismo cuál es el signo político. Entonces, dependiendo para qué, tiene unas características u otras características. Y la otra consecuencia importante es la simultaneidad de tareas. Con todo esto es imposible que al legislador no se le superpongan las cosas. Se le juntan dos reuniones de comisión, faltará una y irá la otra. La sesión se prolonga más de lo debido y se le superpone con un acto político que él tenía y se fijará dónde es más importante que esté. Siempre va a estar faltando algún lugar. Esto es central. Bueno, rapidísimo. El esquema básico del trámite es el siguiente. Si esta es la estructura legislativa, como dijimos, el legislador presenta un proyecto, eso va a la comisión saca un despacho y la Cámara lo aprueba. Si nosotros giramos esta estructura, la estructura es la fotografía del trámite y el trámite es la estructura de movimiento. Tenemos esto. Y acá es donde tenemos un diagrama del trámite simplificado del proyecto. El legislador estudia el proyecto, lo pasa a la comisión, eso pasa a la comisión lo discute, elabora un despacho, y eso pasa a la Cámara, que debate y lo transforma en un proyecto de ley que pasará al Ejecutivo o a la otra Cámara, depende de cómo estemos, o termina ahí su trámite si no es un proyecto de ley, sino de resolución, comunicación u otra cosa. Este es el trámite simplificado, y yo tendría que tratar de mostrarles casos especiales, pero no hay tiempo, así que eso lo vamos a dejar de lado. En todo caso, después les hago llegar un trabajo que tengo escrito sobre esto, que en realidad está diseñado para la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, pero sirve como concepto para todo. Lo que sí les quiero señalar, porque esto es central, es cuál es el principio que rige todo este procedimiento parlamentario. El principio del funcionamiento parlamentario es el acuerdo, porque la esencia de la democracia no es la votación, es el acuerdo. Hay mucha gente que dice, no, estamos en democracia, hay que votar. No, 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 estamos en democracia, tenemos que ponernos de acuerdo primero. Y si no conseguimos ponernos de acuerdo, entonces votemos. La votación es el último recurso democrático para tomar una decisión cuando no hay acuerdo. Pero fíjense que incluso decidir que lo vamos a hacer a partir de una votación implica un acuerdo. Lo vamos a decidir por una votación, no a las trompadas, con la perinola, a la carta mayor o en una carrera de embolsados. Lo vamos a decidir por una votación. Entonces, esto es central. Ahora, ¿por qué hay que ponerse tanto de acuerdo? ¿Acaso lo que tiene que hacer un cuerpo legislativo no es lo que quiere la gente? Sí, pero ¿qué es lo que quiere la gente? No hay nada que quiera la gente. Como dice Alfonso Fernández Miranda Campoamor, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, muy, muy interesante, muy simpático además, nadie está de acuerdo con nadie en todo, y nadie está de acuerdo con todos en nada. No hay nada en que todos estén de acuerdo. Es imposible hacer una ley en la que todos estén de acuerdo. Si nosotros hacemos un sistema, una ley, y eliminamos la inseguridad, muchos van a estar de acuerdo, pero los ladrones no van a estar de acuerdo. Entonces, esto es lo que hay que saber, digamos, evaluar. Nadie está de acuerdo con nadie en todo, ni los hermanos mellizos están de acuerdo en todo. Siempre están las famosas grietas, ¿no es cierto? Torta de pasta flora de membrillo de batata, jugamos con flor o sin flor, mate amargo, mate dulce, más todas las grietas futbolísticas de Boca River y demás. Entonces, lo que hay que hacer es ver de qué manera logramos un acuerdo que no es lo que más queremos todos, pero es lo que menos nos molesta a todos. Y esta es la esencia del trabajo parlamentario, ponerse de acuerdo con el de enfrente. En la última charla van a tener una disertación de Alejandro Esbetas que va a hablar sobre deliberación, que es el modo en que se hacen estas cosas, pero tengan en cuenta esto, el acuerdo es la base.
Porque todas las leyes repercuten en toda la sociedad. Todas las leyes repercuten en toda la sociedad. Si hay un déficit presupuestario y se decide paliar ese déficit con un impuesto al auto, aunque yo no tengo auto, eso a mí me afecta. ¿Por qué? Porque me salgo de pagar. Si en vez de hacer un impuesto al auto, hiciera un impuesto a la barba, yo tendría que pagar impuestos y de esta manera yo no pago impuestos. Siempre me afecta. A favor o en contra, pero me afecta. Y esto es lo que tiene que tener en cuenta el que dicta normas jurídicas en el país. Ahora, para lograr ese acuerdo hay que repartir el poder, hay que distribuir el poder. Porque si el poder está concentrado, no hay manera de lograr acuerdo. El que tiene el poder no le interesa lograr acuerdo con nadie, y el que no tiene el poder tampoco, porque es mucho más redituable patalearlo de afuera. Entonces, el poder concentrado no sirve, pero tampoco sirve atomizar el poder. Chesterton, en la superstición del divorcio, tiene una cosa muy interesante. Dice, me encantan las ventanas. No encuentro nada tan maravillosamente bello como una ventana. Pero si yo me dejara llevar por mi pasión por las ventanas e hiciera todo ventana, terminaría por no haber palé y por lo tanto no habría ventanas. Porque la ventana necesita obligatoriamente que haya algo alrededor que no sea ventana. Con el poder pasa esto. Una cosa es distribuir el poder y otra cosa es atomizarlo. En alguna época en el Senado de la Nación había 46 senadores. Ser presidente de comisión en cualquier cuerpo legislativo es una cuota de poder. Pero para 46 senadores había 43 comisiones. Con lo cual, todos, salvo las autoridades de la casa, todos eran presidentes de comisión y entonces ninguno tenía más poder. El poder tiene que distribuirse sin atomizarlo y, si se quiere, con cierta mezquindad, con cierta arbitrariedad. Esto es muy importante. Por eso, y ya voy a ir tratando de liquidar esto, el procedimiento parlamentario, el plazo es la excepción, nunca es la regla. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tarda la gente en ponerse de acuerdo? Y depende. A veces enseguida, a veces tarda años. ¿Cuánto hace que estamos discutiendo el juicio por jurados? Desde 1853. Hace 170 años que está la Constitución, nunca lo hemos puesto todavía. Ha habido proyectos, ha habido discusiones y nunca estuvo. Y otras veces sale rapidísimo el acuerdo. El debate parlamentario entonces implica una deliberación que debe tender a la búsqueda de acuerdos para poder tomar decisiones, y esa es centralmente la diferencia con el debate judicial. Muchas veces se lo identifica, y esto es un gravísimo error que tienen los medios, cuando en una elección legislativa llaman al presidente, al primero de lista de cada uno de los partidos más importantes y hacen un pseudo debate, o lo llaman debate, a ver de qué manera cada uno destroza al otro. Esto no tiene nada que ver con el debate parlamentario. Fíjense, el debate parlamentario y el debate judicial son totalmente diferentes, y además, dentro del debate, de lo que se llama debate parlamentario, no es lo mismo lo que se hace en las comisiones de lo que pasa en el recinto. Por eso tiene razón Fermín Bertone cuando dice, en el recinto no hay debate, solo hay discursos. Debate judicial. Los que discuten o los que debaten, discuten para que decida un tercero. El juez, el jurado, lo que sea. En el debate parlamentario, los que debaten son los que tienen que decidir. No es lo mismo. No hay que convencer a un tercero, hay que convencerse a uno o convencer al de enfrente, no a un tercero. En el debate judicial, el objetivo es ganar la discusión y destruir los argumentos del contrario para convencer a ese tercero. Pero en el debate parlamentario no, el objetivo es ponerse de acuerdo. En el debate judicial solamente se gana si el otro pierde. La única manera que tiene el fiscal de ganar es que el abogado defensor pierda, y al revés. La única manera que tiene el demandado de ganar es que pierda el demandante, el actor. Y el actor, la única manera que tiene de ganar es que pierda el demandante. Pero en el debate parlamentario no es así. En el debate parlamentario, la única manera de ganar es lograr un acuerdo. Y si el acuerdo es total, ganamos todos. Y si el acuerdo no llega a ser total, el que quedó fuera no gana, pero los demás ganan menos de lo que podrían haber ganado. Esto es un punto, me parece a mí, central para entender por qué funciona así el Congreso. Y el legislador, además, no tiene por qué dar cuenta no tiene obligación de dar cuenta del porqué de su decisión. Justamente por esto, cuando nos ponemos de acuerdo en este gris, algunos están de acuerdo porque el gris es lo más negro posible,
y otros están de acuerdo porque el gris es lo más blanco posible, porque cada uno ha debido transigir algo para llegar a ese gris. Entonces, aunque el acuerdo sea este gris, los motivos por los cuales se llega no son los mismos en todos lados. Son distintos y a veces hasta contrapuestos. Entonces no tiene sentido esto, decir cuál es el motivo que tuvo el Congreso para hacer esto. No hay ningún motivo que tuvo el Congreso. Algunos apostaron a más blanco, otros apostaron a más negro, se pusieron todos de acuerdo en este gris. Esto es lo que vale. Por otra parte, el debate en las comisiones y el debate en el recinto también son diferentes, como dijimos. En las comisiones los destinatarios son los demás legisladores que deben buscar un acuerdo. En cambio, en el recinto, los destinatarios son los ciudadanos que tienen derecho a saber de qué se trata. El pueblo quiere saber de qué se trata. Una pequeña anécdota interesante. En la guerra, el Palacio de Westminster, la sede del Parlamento inglés, fue destruido por el bombardeo nazi. Se discutió si rehacerlo como era o hacerlo con un diseño más moderno. Y uno de los que más propició que se hiciera como era hecho, por una serie de motivos y demás, fue Churchill, justamente. Churchill, que además quiso que el sistema de partidos siguiera, el sistema digamos, que el diseño de la sala del recinto no fuera un hemiciclo, sino como es, con dos franjas enfrentadas. En un lado están los opositores, en el otro los oficialistas, y no pueden cruzar la alfombra de un lado al otro para que se puedan insultar de arriba abajo, pero no pueden agarrarse a trompadas. En las cosas estas de los ingleses que son fenomenales. El presidente les dice, no, les recuerdo que los dedos de sus pies no pueden pisar la franja amarilla de la alfombra. Bien, lo cierto es que Churchill dijo eso, pero además dijo otra cosa, que es casi escandalosa, seguramente para más de 4. Dice, además, una cámara, el diseño de la Cámara de los Comunes, tiene que tener un tamaño en el que no quepan todos sus miembros a la vez. Si el tamaño de la Cámara permite que quepan todos sus miembros a la vez, 9 de cada 10 debates se llevarán a cabo en el deprimente clima de una Cámara casi vacía. Que no quepan todos a la vez. Y de hecho, el Parlamento, la Cámara de los Comunes, tiene 650 miembros y el recinto tiene solamente 437 asientos. Si van más de 2/3, no tienen lugar para sentarse. Esto lo dijo Churchill, que no era un ñoqui. ¿Saben cuántos años estuvo Churchill? ¿Saben cuántos años fue parlamentario Churchill? Acá que se escandaliza porque se aterriza. Churchill fue parlamentario 62 años. Desde 1900 hasta 1964, salvo un periodo entre 22 y 24, si no lo recuerdo mal, en que no fue parlamentario, sino antes y después siempre fue parlamentario. O sea que el muchacho sabía lo que era un parlamento. Y decía esto, no hagamos una cámara donde quepan todos porque si no va a estar siempre vacía o semi vacía. No hay interesados directos en el trámite, esto es otra cosa. A veces se va, yo quiero mi proyecto. No, no. Una vez que el diputado dejó el proyecto en la mesa de entrada, no es más de él y ni siquiera puede retirarlo si la Cámara no le da permiso. Y otra cosa muy importante es que el proceso legislativo no es una acumulación de valor sobre un producto anterior, sino que implica la destrucción de un producto anterior y su reemplazo por uno nuevo. ¿Por qué es esto? Porque el modo de trabajo del Parlamento no es como cuando uno va armando un auto, que va acomodando piezas y cada vez se va armando más grande, agregando valor a lo que ya viene. Cuando el legislador presenta un proyecto o cuando aparece un proyecto por el lado que sea, la comisión hace un nuevo proyecto con su opinión, que puede ser igual o distinto del anterior, pero el anterior se destruye y se reemplaza por uno nuevo. Y el despacho de comisión se destruye en el recinto y se reemplaza por la sanción de la Cámara, que puede ser idéntica, pero también puede no ser idéntica. Esto es muy importante porque esto nos muestra que la buena o mala calidad de determinados productos intermedios no necesariamente van a repercutir como buena o mala calidad del producto final. Si yo armo un auto con un carburador defectuoso, el auto va a ser defectuoso. Pero el hecho de que el proyecto que presentó el legislador esté mal hecho no quiere decir que la ley va a salir mal, porque la comisión puede corregirlo perfectamente y eliminar todas esas malas calidades que tenía el proyecto original. También al revés. También puede ser que la comisión haga un despacho fenomenal y en el recinto, por distintos motivos, se arruina y lo que podría haber sido una buena ley termina siendo una ley mal elaborada.
Yo no sé cómo estamos en la hora, Eduardo, o ¿estás, Eduardo, aún? No sé si sigo. Yo tengo para rato, es decir, a mí, si me dejan hablar hasta el año que viene me tiran acá. Pero, no, a ver, no, espere, les voy a decir solamente un par de cositas más. Todo esto todo lo que tiene que ver con la deliberación y el trabajo en las comisiones, que seguramente lo va a retomar Alejandra. Lo que sí les quiero señalar es un par de cosas. Hay algunos problemas para la obtención de acuerdos que tienen que ver con el modo en que se trabaja en la comisión. Por ejemplo, un segundo. Bueno, no está acá. Si la comisión trabaja bien, el acuerdo que se logra en la comisión va a ser posible que se expanda a todo el cuerpo. Pero para esto hay que saber trabajarlo. No confundir número necesario por razones reglamentarias con número conveniente para que las cosas duren. Para que una ley se apruebe hace falta una mayoría que está, los números están en la Constitución o en distintas normas. Pero va a durar más si además de ese número mínimo de acuerdo, el acuerdo es más grande. Esto es lo que también hay que buscar. El acuerdo tiene que ser lo más amplio posible, no solamente para ver cómo lo aprobamos, porque esto es muy efímero. Desde que se conjugó el verbo boicotear en Argentina, la mayoría de hoy puede ser minoría mañana. Entonces, lo que hoy logramos sacar como ley, mañana lo tiramos porque ya ahora las mayorías cambiaron y a la gente no se le puede estar cambiando las normas, las reglas en forma habitual y permanente. Por eso, una de las cosas que hay que tener en claro es que una cosa es el consenso de sanción, es decir, cuán de acuerdo están los que aprueban, y otra cosa es el consenso de acatamiento, cuán de acuerdo están los destinatarios de esa ley. Porque muchas veces se aprueban leyes que están todos de acuerdo, pero a la gente le importa un poco. Y esto hay muchas cosas que se perciben, hay muchísimas. Una postilla final que me interesa como despedida. Habíamos dicho que los parlamentos son autónomos en su organización y funcionamiento. Y también vimos que la autoridad, máxima autoridad, es el operario final. Por ese motivo, los reglamentos parlamentarios no tienen las características de rigidez que tienen los reglamentos judiciales o los reglamentos administrativos. En el procedimiento judicial o en el procedimiento administrativo, uno no se puede evadir del reglamento porque el reglamento lo hicieron de afuera. En cambio, el reglamento de la Cámara lo hace la Cámara. Entonces, si le sirve, lo usa. Y si no le sirve, no lo usa. Esto no quiere decir que haya que mamarracharlo, porque sí hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es que el reglamento es la principal defensa que tienen las minorías. Pero si están todos de acuerdo, se puede cambiar. Por eso, cualquier trámite aparentemente irregular se blanquea en la decisión final. Yo suelo decir, por ejemplo, yo me quiero ir a Mar del Plata. Y digo, yo voy a ir a Mar del Plata por la ruta 2. Pero resulta que agarro la ruta 2 y se cayó un puente y es un lío, hay 40 kilómetros de embotellamiento. Agarro, me desvío, agarro por Tandil, la ruta 3, y yo llego a Mar del Plata. Y en Mar del Plata me dice, pero usted dijo que iba a venir por la ruta 2. No, yo dije que quería venir a Mar del Plata. Si vengo por la 2, vengo por la 2. Y si no me sirve la 2, agarro otra. Esto es lo que muchas veces pasa con el trámite parlamentario. La prueba es que los mismos reglamentos parlamentarios tienen previsto evadirse del reglamento. Tienen mociones específicas que dicen dejar de lado el reglamento. Por supuesto, hay que hacerlo con mayorías especiales. Pero el mismo reglamento prevé la posibilidad de dejar de lado el modo en que se tratan los temas del reglamento, porque por algún motivo para esta ocasión no me sirve. En general yo voy a Mar del Plata por la ruta 2, pero si hay un embotellamiento, agarro por otro lado. Bueno, no quiero jorobarlos más, salvo esta frase que me parece muy interesante de Juan Estrada, justamente esta persona que yo les dije que fue muchos años secretario parlamentario del Senado. Hay otros códigos no escritos que son rigurosamente respetados en la tarea parlamentaria, entre los cuales están, en primer término, los acuerdos que se celebran en la Comisión de Labor Parlamentaria, pero también otros acuerdos al margen de dicha comisión
a los que se arriba entre 2 o más bloques y que usualmente ninguno se atreve a violar. De forma tal que, como hemos dicho al comienzo, existe una normativa práctica que no está en las normas escritas, pero es tanto o más respetada que estas normas. Esto lo dijo Juan Estrada, y como les dije, un funcionario muy destacado de la Cámara estuvo en la Cámara de Diputados también y también en el Senado. Ahí está mi mail, ahora dejo de compartir la pantalla y no sé si todavía queda alguno, o se aburrieron todos demasiado. Nos vemos la semana que viene. Yo tengo tiempo, si alguno quiere tirar alguna pregunta, Mónica, tengo que darte yo no sé cómo es. Gracias. No, te estaba aplaudiendo nada más porque me pareció espectacular, Torchi, me encantó. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere, yo no tengo apuro, si alguien quiere alguna preguntita o estamos como Carlitos Balá, ¿no? Mamá, ¿cuándo nos vamos? ¿Se acuerdan? Todo hacía el Circus Show de Carlitos Balá. Bueno, entonces, en principio nos veríamos, quedaron algunas cosas, pero supongo que las va a terminar de completar Alejandra cuando hable de deliberación, que justamente todas estas cuestiones que tienen que ver de cómo se llega a estos acuerdos, cómo se discute, para qué están las comisiones, cómo trabajan las comisiones. Y la semana que viene entonces retomaremos el tema, pero desde otra óptica, que es el Congreso no hacia adentro, sino hacia afuera. Es decir, cómo se relaciona el Congreso con los otros poderes del Estado. Así que vamos a hacer un taller en esa oportunidad, porque ya van a ver que en realidad no hace falta que yo les diga nada, porque todo lo que yo les voy a decir ustedes ya lo sabían de antes, pero bueno, vamos a encontrarnos entonces el próximo martes, si Dios quiere, a las 6:30. No sé, ¿alguno quiere alguna pregunta, algo, comentario? Yo no tengo inconveniente. Nadie, bueno. Luis Baenza, adelante. A ver cómo hago para... Ahí está. Sí. Gracias, solamente era un aplauso. Bueno, gracias. Bueno, cuando nadie pregunta nada, uno no sabe si fui demasiado claro o desde que dije buenas tardes no entendió ni medio. Esto es una duda, pero bueno. Bueno, muchas gracias entonces. Nos veríamos, si Dios quiere, el martes que viene a las 6:30 de la tarde. Hasta luego. Chao. Chao.